Cada mañana es una nueva oportunidad para encontrarte con Dios. Un capítulo, una conversación, un paso más en este recorrido por toda la Biblia. Esto es Morning Root con el Pastor Nelson. Hay momentos en la vida en los que creemos que si estamos haciendo la voluntad de Dios, todo debería acomodarse rápidamente. Esperamos que las puertas se abran, que los problemas desaparezcan y que las respuestas lleguen casi de inmediato. Sin embargo, la historia que encontramos hoy en Éxodo nos muestra una realidad muy distinta. A veces el primer paso de obediencia no hace que las cosas sean más fáciles, al contrario, parece hacerlas mucho más difíciles. Y precisamente en ese momento es cuando nuestra fe comienza a ser probada. Imagina a Moisés caminando nuevamente por las calles de Egipto. Habían pasado 40 años desde la última vez que estuvo allí. En ese entonces había salido huyendo como un fugitivo después de matar a un egipcio. Seguramente pensó que nunca volvería a poner un pie en ese lugar, pero ahora regresaba. Ya no era el príncipe educado en el palacio, ya no confiaba en su posición, ni en su fuerza, ni en su influencia. Después de 4 décadas en el desierto, era simplemente un pastor con una vara en la mano y una promesa de Dios en el corazón. Mientras avanzaba junto a Aarón hacia el palacio, sabía que estaba a punto de encontrarse cara a cara con el hombre más poderoso de la nación. Del otro lado estaba el faraón. Detrás de Moisés estaba un pueblo esclavizado que llevaba siglos clamando por libertad. Y entre ambos solo había un mensaje sencillo pero cargado de la autoridad de Dios. Escuchemos ese momento. Éxodo capítulo 5 versículos 1 y 2. Después Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió: ¿Y quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Qué escena tan impresionante. Después de todo lo que Dios había hecho para preparar a Moisés, uno podría esperar que el faraón escuchara el mensaje y comenzara a ceder. Después de todo, Dios había prometido estar con él. Moisés había visto la zarza ardiente, había presenciado milagros, había vencido sus propias excusas. Finalmente estaba haciendo exactamente aquello para lo que Dios lo había llamado. Sin embargo, la primera respuesta que recibe es un rechazo absoluto. La pregunta del faraón no era simplemente una muestra de incredulidad, era una declaración de orgullo. En la cultura egipcia, el faraón era considerado una deidad. En otras palabras, estaba diciendo: no reconozco ninguna autoridad por encima de la mía. Sin darse cuenta, no estaba desafiando solamente a Moisés, estaba desafiando al Dios que lo había enviado. Ese conflicto marcaría el resto del libro de Éxodo, porque la verdadera batalla nunca fue entre Moisés y el faraón, siempre fue entre el orgullo humano y la soberanía de Dios. Lo interesante es que Moisés hizo exactamente lo que Dios le pidió, y aún así las cosas no salieron como él esperaba. Esa es una experiencia que muchos creyentes conocen muy bien. Tal vez obedeciste a Dios tomando una decisión difícil y en lugar de encontrar paz inmediata, aparecieron nuevos problemas. Quizás comenzaste a restaurar una relación y la otra persona reaccionó peor de lo que imaginabas. O decidiste dejar un hábito que te estaba destruyendo y descubriste que la tentación parecía más fuerte que antes. En momentos así es fácil pensar que algo salió mal o que entendimos incorrectamente la voluntad de Dios. Pero este capítulo nos recuerda una verdad que necesitamos escuchar una y otra vez. La oposición no siempre significa que estamos fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces significa que estamos caminando exactamente por el lugar correcto. Si el enemigo no ofrece resistencia, probablemente es porque no necesita hacerlo. La resistencia suele aparecer cuando comenzamos a avanzar hacia la libertad que Dios quiere darnos. Durante 40 años Moisés evitó enfrentarse al faraón. Habría sido mucho más cómodo permanecer en el desierto cuidando ovejas y olvidar por completo a Egipto. Sin embargo, la libertad del pueblo nunca habría llegado mientras el hombre llamado por Dios siguiera huyendo de aquello que más temía enfrentar. Lo mismo ocurre con nosotros. Todos tenemos un faraón en nuestra vida. Tal vez no sea una persona, sino un pecado que hemos tolerado durante años, una herida que nunca sanó, un temor que controla nuestras decisiones o una conversación que llevamos demasiado tiempo postergando. Nos gustaría que Dios resolviera el problema sin tener que enfrentarlo, pero el libro de Éxodo nos enseña que el camino hacia la libertad casi siempre pasa primero por el lugar que más queremos evitar. Hay otro detalle que merece nuestra atención. Moisés no llegó solo al palacio. Aarón caminaba a su lado. Antes de presentarse ante el faraón, también había compartido con los líderes de Israel lo que Dios estaba haciendo. Eso nos recuerda que las batallas espirituales rara vez fueron diseñadas para librarse en soledad. Dios utiliza a otras personas para fortalecernos, sostenernos y recordarnos sus promesas cuando nuestras fuerzas comienzan a flaquear. La libertad personal casi siempre florece mejor en comunidad que en aislamiento. Pero el encuentro con el faraón apenas era el comienzo. Lo que parecía ser el primer paso hacia la liberación estaba a punto de convertirse aparentemente en una situación todavía más difícil.
El faraón no solo iba a rechazar el mensaje de Dios, respondería aumentando el sufrimiento del pueblo. Y cuando eso ocurriera, Moisés tendría que enfrentarse a una pregunta que también nosotros nos hacemos muchas veces. Señor, si te estoy obedeciendo, ¿por qué ahora todo parece ir peor? Lo que ocurrió después fue exactamente lo contrario de lo que cualquiera habría esperado. Moisés había obedecido, había vencido sus temores, había entrado al palacio y había transmitido fielmente el mensaje de Dios. Sin embargo, en lugar de abrir las puertas de la libertad, el faraón endureció todavía más su corazón. Escuchemos lo que sucedió. Éxodo capítulo 5 versos 6 al 9. Ese mismo día el faraón dio esta orden a los capataces y los jefes de cuadrilla. No vuelvan a proporcionar paja al pueblo para la fabricación de ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero exíjanles la misma cantidad de ladrillos que antes. No les disminuyan la cuota, son unos holgazanes, por eso andan diciendo, vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados para que no hagan caso de mentiras. Todo empeoró. Los israelitas tendrían que buscar su propia paja y aún así producir exactamente la misma cantidad de ladrillos. El trabajo aumentó, la presión aumentó, el cansancio aumentó, la esclavitud se hizo todavía más pesada. Desde una perspectiva humana parecía que obedecer a Dios había producido el resultado opuesto. Y ese es uno de los momentos más difíciles de la vida cristiana. Hay ocasiones en las que damos el paso de fe que Dios nos pidió y en lugar de experimentar alivio inmediato, las circunstancias parecen complicarse aún más. Es como si el problema levantara una última resistencia antes de comenzar a perder el control. Eso ocurre porque la verdadera libertad no consiste solamente en salir de Egipto, también implica romper las cadenas que durante años gobernaron nuestro corazón. Piensa en alguien que decide dejar una adicción. Los primeros días suelen ser los más difíciles. El cuerpo reclama aquello a lo que estaba acostumbrado. Las emociones parecen intensificarse, la tentación aumenta, no significa que el proceso esté fracasando, muchas veces significa exactamente lo contrario. La esclavitud está perdiendo terreno y lucha por recuperarlo. Algo semejante sucedió con Israel. El faraón sintió amenazado su dominio y respondió endureciendo todavía más las condiciones. Pero la presión no terminó allí. El pueblo, agotado y frustrado, comenzó a buscar un culpable y el blanco más fácil fue Moisés. Veamos qué dice Éxodo capítulo 5 versículos 20 al 23. Cuando salieron de la presencia del faraón se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando. Entonces les dijeron, que el Señor los juzgue. Ustedes nos han hecho odiosos ante el faraón y sus funcionarios. Les han puesto una espada en la mano para que nos maten. Moisés volvió al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué has traído esta desgracia sobre este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que fui a hablar con el faraón en tu nombre, él ha maltratado más a este pueblo y tú no has hecho nada para librarlo. ¿Qué honestidad tan profunda encontramos en estas palabras? Primero llegan las críticas del pueblo. Aquellos mismos que poco antes habían creído el mensaje de Moisés, ahora lo responsabilizan por su sufrimiento. El hombre que había regresado para servirles termina siendo acusado por aquellos a quienes intentaba ayudar. Y después aparece una segunda batalla, mucho más silenciosa, la batalla que ocurre dentro del corazón de Moisés. Él ya no está hablando con el faraón, ahora está hablando con Dios. Y prácticamente le dice, Señor, no entiendo. Tú me enviaste, yo obedecí, hice exactamente lo que me pediste, entonces, ¿por qué todo está peor? ¿Dónde está la liberación que me prometiste? Me conmueve profundamente que la Biblia no esconda momentos como este. Dios pudo haber omitido las dudas de Moisés y mostrarnos únicamente a un líder fuerte e inquebrantable, pero prefirió mostrarnos a un hombre real, con preguntas reales y con una fe que todavía está siendo formada. Eso también nos da permiso para ser honestos con Dios. Hay días en los que nuestra oración no nace desde la victoria, sino desde la confusión. Hay momentos en que no entendemos sus tiempos, no vemos su mano, no comprendemos por qué una puerta se cerró y por qué una enfermedad continúa o por qué una respuesta tarda tanto en llegar. Y sin embargo, aún en medio de esas preguntas, Dios sigue obrando. Moisés pensaba que la historia había retrocedido. Dios sabía que apenas estaba comenzando, el faraón creía que tenía el control. Dios ya estaba preparando el escenario para revelar su poder como nunca antes en la historia de Israel. Muchas veces nosotros también juzgamos la obra de Dios por lo que vemos en el momento. Si las circunstancias mejoran, pensamos que Dios está actuando. Y si empeoran, creemos que se ha olvidado de nosotros. Pero Éxodo nos enseña a mirar más profundo. La fidelidad de Dios no depende de lo que sentimos hoy, depende de quién es Él. El mismo Dios que habló desde la zarza ardiente seguía sentado en su trono, aunque Moisés todavía no pudiera entender el camino que estaba recorriendo. Quizá hoy tú también estás viviendo un Éxodo 5.
Tal vez decidiste obedecer a Dios y en lugar de experimentar alivio, sientes que la carga aumentó. Si ese es tu caso, no concluyas demasiado pronto que Dios dejó de actuar. Muchas veces el capítulo donde todo parece empeorar es simplemente el puente hacia el milagro que Él ya está preparando. Oremos juntos. Padre, gracias porque tu fidelidad no cambia cuando nuestras circunstancias cambian. Muchas veces esperamos respuestas inmediatas y nos desanimamos cuando el camino se vuelve más difícil. Hoy queremos recordar que tú sigues obrando incluso cuando no podemos verlo. Danos la perspectiva para continuar obedeciéndote, la confianza para esperar en tus tiempos y la fe para creer que ninguna oposición puede detener los planes que tú has preparado para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de continuar tu día, quiero dejarte una pregunta para reflexionar. ¿Hay alguna situación en la que has pensado que Dios no está actuando simplemente porque las circunstancias empeoran antes de mejorar? Mañana llegaremos a Éxodo capítulo 6, donde Moisés siente que todo ha fracasado. Dios vuelve a hablar y descubriremos que cuando nuestras fuerzas se terminan, Dios suele recordarnos no lo que debemos hacer, sino quién es Él y las promesas que jamás dejará de cumplir. Dios les bendiga. Morning Root, tu viaje diario por la palabra de Dios.